Durante 45 años fui el ejemplo perfecto en Triana, hasta que una sonrisa de Cádiz encendió un secreto que la congregación juró aplastar. Puertas cerradas, comité judicial, silencio familiar. Perdí trabajo, amigos, y gané algo prohibido. Lo que pasó aquella noche de mayo aún resuena. ¿Quieres saber por qué? Aquí, dentro de mí, el olor a azahar de los naranjos se colaba por la ventana aquella tarde de marzo, cuando todo mi mundo empezó a resquebrajarse sin que yo lo supiera. Tenía 62 años, cabello canoso, peinado hacia atrás como me habían enseñado desde niño, y las manos ásperas de quien había trabajado toda la vida respetando horarios ajenos. Me llamo Julián Herrera Morales, y durante 45 años fui la vitrina perfecta de las Testigas de Jehová en el barrio de Triana, Sevilla. Esa tarde preparaba mis notas para la reunión de entre semana, sentado en el mismo escritorio de madera que heredé de mi abuelo. 3 tomos de La Atalaya, un ejemplar gastado de la traducción del Nuevo Mundo y una libreta con mis apuntes manuscritos. Todo ordenado, como me habían enseñado. La disciplina era supervivencia en nuestra organización. Mi padre, José Manuel Herrera, había sido anciano durante 30 años en la Congregación Centro de Sevilla. Mi madre, María del Carmen, pionera regular desde que tengo memoria, salía cada mañana a las 8 en punto con su bolso de servicio y su sonrisa estudiada. Crecí vistiendo traje los domingos, aprendiendo a bajar la vista cuando hablaba con ancianos, decorando respuestas que debía dar en las reuniones teocráticas. Julián siempre ha sido un ejemplo, solían decir en las reuniones. Y era cierto. Me bauticé a los 14 años, fui siervo ministerial a los 23, y durante 4 décadas mi expediente congregacional estuvo impoluto. Ni una sola amonestación, ni un comité judicial, ni siquiera una conversación de aliento por parte de los ancianos. Vivía en un pequeño apartamento en la calle Betis, frente al Guadalquivir, que había heredado de mi tía Remedios. Desde la ventana veía pasar los turistas por el puente de Triana, ajenos a los dramas silenciosos que se cocían detrás de las fachadas blancas del barrio. Mi rutina era exacta: reuniones martes y jueves por la noche, domingos por la mañana, servicio de campo los sábados, estudio personal cada día antes del desayuno. Nunca me casé, no por falta de oportunidades, hubo propuestas a lo largo de los años, sino porque algo dentro de mí nunca encajó con el papel que se esperaba. Julián tiene el don de la soltería, explicaba mi madre cuando alguien preguntaba. Yo asentía, agradecía el don y seguía adelante. Pero aquella tarde de marzo cambió todo. Diego Ruiz Castilla llegó desde Cádiz con una carta de recomendación y una sonrisa que iluminó el salón del reino antes de que dijera palabra. 35 años, viudo reciente, un hijo ya mayor viviendo en Madrid. El anciano coordinador me pidió que lo ayudara a adaptarse a la congregación. Es un hermano ejemplar, me dijo después de la reunión. Ha sido siervo ministerial en Cádiz durante años. Creo que tú eres la persona indicada para mostrarle cómo funcionan las cosas aquí. La primera vez que hablamos fue después de la reunión teocrática del martes. Diego tenía asignado un discurso para la semana siguiente y quería repasar el material. Nos quedamos en el salón después de que todos se fueran, bajo las luces fluorescentes que zumbaban levemente, rodeados del olor a madera antigua y libros de estudio. He leído sobre la vida de Pablo en Éfeso, me dijo, hojeando su Biblia, pero no consigo captar el punto que quiere resaltar la Atalaya. Su voz era cálida, sin la rigidez artificial que muchos adoptábamos en el salón. Mientras le explicaba los puntos principales del discurso, noté que me escuchaba de verdad, no con la atención educada que estamos acostumbrados en las reuniones. Preguntaba, reflexionaba, incluso sonreía cuando algo le resultaba claro. Fue un intercambio simple, normal, de hermano a hermano, pero cuando nos despedimos en la puerta del salón y él me agradeció con un
Hasta mañana, Julián. Usando mi nombre sin el hermano protocolar, algo se movió dentro de mi pecho. Un calor extraño, una sensación que no sabía nombrar. Durante las siguientes semanas, Diego y yo comenzamos a estudiar juntos los miércoles por la tarde. Él traía dudas honestas sobre doctrinas complicadas, la profecía de los tiempos del fin, el papel del esclavo fiel y discreto, la cronología bíblica, y yo encontré que disfrutaba explicándole, compartiendo mi conocimiento acumulado de décadas. «Tienes un don para enseñar», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Nunca había entendido tan claramente el tema de la soberanía universal. Sus palabras me llenaron de un orgullo que sabía era peligroso. El orgullo estaba en la lista de pecados contra los que debíamos guardarnos constantemente. Pero no era exactamente orgullo lo que sentía cuando Diego me miraba con esa atención genuina, cuando reía por algo que yo había dicho, cuando se quedaba más tiempo del necesario después de terminar el estudio. Era algo más profundo y más aterrador. Una tarde lluviosa de abril, mientras revisábamos el material para la asamblea de circuito, nuestras manos se rozaron al pasar las páginas del mismo libro. Fue un contacto breve, accidental, pero dejó mi piel ardiendo como si hubiera tocado fuego. Diego me miró durante un segundo más largo de lo normal y en sus ojos vi algo que me reconocía, que me nombraba, que me desnudaba de todas las capas de hermano ejemplar que había construido durante décadas. Por primera vez en mi vida, dudé de la jaula sagrada donde había vivido tan cómodamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto viendo las luces de los coches reflejarse en el Guadalquivir, sintiendo que todo lo que había creído saber sobre mí mismo se desmoronaba como arena entre los dedos. Abrí mi Biblia buscando versículos sobre tentación, sobre resistencia, sobre victoria espiritual, pero cada palabra parecía escrita en un idioma que ya no entendía. ¿Era esto lo que llamaban inclinaciones antinaturales? ¿Era esto contra lo que habían advertido tantas veces desde la plataforma? ¿Y por qué, si era algo tan malo, se sentía como la cosa más verdadera que había experimentado en toda mi vida? Diego Ruiz Castilla había nacido en Jerez de la Frontera en abril de 1988, en una familia de testigos de tercera generación. Su abuelo materno fue uno de los primeros en aceptar la verdad en Andalucía durante los años 60, cuando la organización todavía era vista con desconfianza por el régimen franquista. Creció escuchando historias de reuniones clandestinas en casas particulares, de literatura distribuida en secreto, de hermanos que arriesgaban multas y arrestos por predicar de casa en casa. A los 18 años se casó con Carmen, una hermana de su misma congregación, siguiendo el patrón esperado para los jóvenes testigos. Tuvieron un hijo, Alejandro, que ahora trabajaba como ingeniero en Madrid y había dejado gradualmente de asistir a las reuniones, sin hacer ruido, sin confrontación, simplemente desvaneciéndose de la organización como tantos jóvenes de su generación. Carmen murió en un accidente de tráfico 2 años antes de que Diego llegara a Sevilla. Un camión perdió el control en la autopista entre Cádiz y Jerez durante una tormenta de febrero. Ella regresaba de una asamblea de circuito cuando ocurrió. Diego me contó esto una tarde, mientras preparábamos una presentación para el servicio de campo. Su voz controlada pero cargada de una tristeza que reconocí porque había vivido en mis propios silencios durante décadas. Después del funeral, me dijo, no podía quedarme en la misma congregación. Cada banco, cada rostro, cada canción me recordaba a ella. Los ancianos fueron comprensivos, me ayudaron a conseguir la transferencia a Sevilla. Yo tenía mis propias razones para entender el peso del silencio. Julián Herrera Morales, nacido en octubre de 1961,
hijo único de una familia donde la perfección espiritual era el aire que respirábamos. Mi padre, José Manuel, se convirtió en anciano cuando yo tenía 12 años, y desde entonces nuestra casa se transformó en una extensión no oficial del Salón del Reino. Las reuniones del cuerpo de ancianos se celebraban frecuentemente en nuestro comedor, alrededor de la mesa donde yo hacía los deberes escolares. Escuchaba sus conversaciones sobre casos judiciales, sobre hermanos que necesitaban corrección amorosa, sobre familias que atravesaban crisis espirituales. Aprendí temprano que los problemas personales eran asuntos congregacionales, que la privacidad era un concepto mundano, que la transparencia absoluta era evidencia de espiritualidad madura. Mi madre, María del Carmen, había sacrificado cualquier ambición personal para servir a la organización. Dejó su trabajo como costurera cuando yo nací para dedicarse completamente al servicio de campo. Salía cada mañana con su grupo de predicación, visitaba estudios bíblicos por las tardes, coordinaba actividades para las hermanas los fines de semana. Su identidad estaba completamente fundida con su papel de esposa de anciano ejemplar. Durante mi adolescencia, mientras otros chicos de mi edad exploraban su identidad, salían con chicas, experimentaban con la rebeldía normal de esa etapa, yo vivía bajo la constante vigilancia de una congregación que me había convertido en su proyecto de perfección. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial era analizada, interpretada, comentada. Julián nunca nos ha dado problemas, decían mis padres con orgullo en las reuniones familiares. Y era verdad, pero no porque fuera naturalmente obediente, sino porque había aprendido a esconder tan profundamente mis verdaderos sentimientos que ni yo mismo sabía ya cómo acceder a ellos. A los 20 años, cuando otros jóvenes testigos comenzaban a casarse, yo desarrollé una habilidad especial para evitar el tema. Cuando alguna hermana mostraba interés, encontraba maneras educadas pero firmes de mantener distancia. Cuando mis padres sugerían que era tiempo de buscar una buena esposa cristiana, yo hablaba sobre mi dedicación al estudio personal, sobre mis responsabilidades como siervo ministerial, sobre mi deseo de servir a Jehová sin las distracciones del matrimonio. La organización tenía una explicación perfecta para mi situación. El don de la soltería, como el apóstol Pablo, era una condición espiritual superior que me permitía dedicar más tiempo y energía al servicio de Dios. Mis padres lo aceptaron con orgullo. La congregación lo celebró como ejemplo de sacrificio espiritual y yo me refugié en esa narrativa durante décadas. Pero la verdad era mucho más complicada. La verdad era que cada vez que algún hermano joven llegaba a la congregación, yo sentía algo que no sabía nombrar. Una atención especial hacia su manera de caminar, de hablar, de sonreír. Una curiosidad sobre su vida personal que iba más allá del interés fraternal apropiado. Un deseo de pasar tiempo a solas con él que me llenaba de culpa y confusión. Durante años, interpreté estos sentimientos como admiración espiritual, como el deseo natural de todo cristiano maduro de ayudar a los hermanos más jóvenes. Me refugié en mi papel de mentor, de hermano mayor ejemplar, de consejero espiritual. Era una posición respetada en la congregación que me daba propósito y me mantenía ocupado. Pero cuando Diego llegó a Sevilla, todos mis mecanismos de defensa comenzaron a fallar. No era solo su apariencia física, aunque reconozco que era un hombre atractivo, alto, de constitución atlética, con el cabello castaño ligeramente ondulado, que se negaba a mantenerse completamente domesticado por la gomina, y unos ojos marrones que parecían guardar secretos y tristezas profundas. Era algo más sutil, pero más poderoso. La manera en que escuchaba cuando yo hablaba, como si mis palabras realmente importaran. La forma en que se reía, genuina y sin artificios.
la manera en que me miraba durante las reuniones, buscando mi rostro entre la congregación como si mi presencia lo tranquilizara. Por primera vez en mi vida me sentí visto no como el hermano ejemplar, no como el hijo del anciano, no como el siervo ministerial dedicado, sino como Julián, simplemente Julián. Y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los ancianos de nuestra congregación eran hombres que conocía desde la infancia. El hermano Sebastián García, coordinador del cuerpo de ancianos, había sido amigo de mi padre durante 30 años. El hermano Mario Delgado me había visto crecer, había estado presente en mi bautismo, me había felicitado cuando fui nombrado siervo ministerial. El hermano José Fernández había oficiado en el funeral de mi abuelo, había consolado a mi familia durante la enfermedad de mi abuela. Eran hombres buenos, sinceros en su fe, dedicados a lo que creían era la voluntad de Dios. Pero también eran productos de un sistema que no admitía matices, que no tenía espacio para la complejidad humana, que interpretaba cualquier desviación de la norma establecida como evidencia de debilidad espiritual o influencia demoníaca. Durante las siguientes semanas noté cambios sutiles en la forma en que me observaban. Una mirada que se demoraba un segundo más de lo normal cuando Diego y yo conversábamos después de las reuniones. Una pregunta casual sobre con qué frecuencia estudiábamos juntos. Un comentario aparentemente inocente sobre la importancia de mantener amistades equilibradas dentro de la congregación. Los hermanos solteros deben ser especialmente cuidadosos, mencionó el hermano Sebastián durante una reunión del cuerpo de siervos ministeriales. A veces la soledad puede llevarnos a formar vínculos inapropiados que pueden ser malinterpretados por otros. Sus palabras me atravesaron como dagas. Era tan obvio lo que sentía, era tan transparente mi lucha interna. Esa noche, después de la reunión, me quedé despierto hasta el amanecer, orando con una desesperación que no había sentido jamás. Le supliqué a Jehová que eliminara de mí aquellos sentimientos, que me ayudara a volver a ser el hermano ejemplar que había sido durante tantos años, que me diera fuerzas para resistir lo que claramente era una tentación del adversario. Pero las oraciones parecían rebotar contra el techo de mi apartamento y volver a mí sin respuesta. La primera señal de alarma llegó disfrazada de preocupación fraternal. Era un jueves por la noche, después de la reunión de entre semana, cuando el hermano Mario Delgado se acercó mientras yo guardaba mis libros en el maletín de servicio que había usado durante 20 años. Julián, me dijo con esa voz paternal que usaba para las conversaciones delicadas, ¿tienes un momento para charlar? Lo seguí hasta la pequeña biblioteca del Salón del Reino, un cuarto estrecho lleno de publicaciones antiguas y el olor a papel envejecido. Cerró la puerta detrás de nosotros, gesto que inmediatamente activó todas mis alarmas internas. Las puertas cerradas en el Salón del Reino significaban conversaciones serias, consejos disciplinarios, problemas que requerían privacidad. He notado que tú y el hermano Diego están pasando mucho tiempo juntos, comenzó, sentándose en una de las sillas plásticas que usábamos para las reuniones de servicio. Es bueno ver hermanos que se apoyan mutuamente, especialmente cuando uno está atravesando un periodo difícil como él, después de perder a su esposa. Asentí, intentando controlar el ritmo acelerado de mi corazón. Solo estoy ayudándolo a adaptarse a la congregación, hermano Mario. Usted sabe cómo es llegar a un lugar nuevo. Por supuesto, continuó, pero sus ojos no abandonaron mi rostro. Pero debemos ser prudentes, Julián. Las amistades muy intensas entre hermanos solteros pueden dar lugar a habladurías, a malentendidos. Ya sabes cómo es la gente. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Habladurías? ¿Malentendidos? ¿Qué habían notado exactamente? ¿Qué habían visto que yo creía estar ocultando tan cuidadosamente? No entiendo muy bien qué quiere decir, hermano.
respondí, aunque entendía perfectamente. Mira, hijo. Su tono se volvió más directo. Tu padre y yo hemos sido amigos durante décadas. Te he visto crecer, convertirte en el hermano ejemplar que eres hoy. Precisamente por eso me preocupa verte en una situación que podría comprometer tu reputación espiritual. La conversación duró apenas 10 minutos, pero cada palabra se grabó en mi memoria como hierro candente. Cuando salí de esa biblioteca, sabía que ya no había vuelta atrás. Los ancianos estaban observando, evaluando, preparándose para actuar si fuera necesario. Durante los días siguientes, intenté mantener distancia de Diego. Cancelé nuestro estudio semanal con la excusa de estar preparando una asignación especial. Evité sentarme cerca de él durante las reuniones. Respondía a sus intentos de conversación con monosílabos, educados pero fríos. Diego notó el cambio inmediatamente. Una tarde me encontró esperándome fuera del edificio donde trabajo, en la calle Sierpes, cerca de la catedral. Yo salía de mi turno como empleado administrativo en una gestoría. El mismo trabajo que había tenido durante 15 años, estable pero sin aspiraciones, perfecto para un testigo que no necesitaba destacar en el mundo. Julián, me dijo, caminando a mi lado mientras yo me dirigía hacia la parada del autobús. ¿He hecho algo que te molestara? Últimamente pareces evitarme. Su pregunta directa me desarmó. Durante tantos años había vivido en un mundo de indirectas, de conversaciones codificadas, de significados ocultos entre hermanos que sabían leer entre líneas. La honestidad de Diego era como un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. No has hecho nada malo, le respondí, sin dejar de caminar. Solo creo que es mejor mantener cierta distancia. ¿Distancia? ¿Por qué? Me detuve en seco, en medio de la acera llena de turistas que fotografiaban los naranjos amargos que bordeaban la calle. Durante un momento, estuve tentado de contarle todo. La conversación con el hermano Mario, mis sentimientos confusos, el miedo que me carcomía cada noche al darme cuenta de que lo que sentía por él iba mucho más allá de la amistad fraternal apropiada. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, aplastadas por 45 años de entrenamiento para controlar cada impulso, cada emoción, cada pensamiento que pudiera comprometer mi posición en la organización. Simplemente es mejor así, murmuré, y subí al autobús que acababa de llegar, dejándolo parado en la acera con una expresión de confusión y dolor que me persiguió durante toda la noche. Pero alejarme de Diego no detuvo la vigilancia. Si acaso, la intensificó. El hermano Sebastián comenzó a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi vida personal durante las reuniones del cuerpo de siervos ministeriales. Julián, ¿cómo van las cosas? ¿Todo bien en casa? ¿Tu vida espiritual está equilibrada? Sus ojos escudriñaban mi rostro mientras yo respondía con las frases apropiadas sobre confiar en Jehová y mantenerme ocupado en la obra. Mi madre, María del Carmen, también comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Durante nuestro almuerzo dominical semanal en su casa, después de la reunión en el Salón del Reino, me estudió con esa intuición maternal que había perfeccionado durante 60 años. «Estás muy callado últimamente, hijo», me dijo mientras servía el gazpacho en los platos de cerámica blanca que había heredado de mi abuela. «¿Te encuentras bien? ¿Hay algo que te preocupe?» La preocupación genuina en su voz casi me quebró. Mi madre había dedicado su vida entera a servir a una organización que estaba empezando a comprender no tendría misericordia conmigo si descubriera la verdad sobre mis sentimientos. ¿Cómo podía explicarle que el hijo ejemplar que había criado con tanto orgullo estaba luchando contra impulsos que la organización consideraba abominables? «Solo estoy cansado, mamá», le respondí. «El trabajo ha estado muy intenso últimamente». Pero las mentiras piadosas no podían protegerme indefinidamente de la realidad que se acercaba como una tormenta inevitable.
El punto de inflexión llegó durante la asamblea de circuito que se celebró en abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. 2 días de programa espiritual intenso, con hermanos de toda Andalucía reunidos para recibir alimento espiritual en el tiempo apropiado. Diego y yo coincidimos durante el almuerzo del sábado. Él estaba sentado solo en una de las mesas de plástico blanco que habían instalado en el área de descanso, comiendo un bocadillo que había traído de casa, leyendo su ejemplar de la Atalaya mientras masticaba lentamente. Me acerqué antes de que mi cerebro pudiera detenerme. 2 semanas de evitarlo habían sido una tortura silenciosa, y verlo allí, solo entre centenares de hermanos, despertó en mí una compasión que fue más fuerte que mi miedo. ¿Puedo sentarme contigo?, le pregunté. Su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó por qué había estado tan desesperado por alejarme de él. Por supuesto, Julián, te he echado de menos. Esas 5 palabras, te he echado de menos, resonaron en mi cabeza durante todo el resto de la asamblea. Las repetí mentalmente mientras escuchaba los discursos sobre lealtad a la organización, sobre resistir las tentaciones del mundo, sobre mantener la pureza moral en tiempos difíciles. Cuando el hermano que daba el discurso principal habló sobre inclinaciones impropias y la necesidad de cortar de raíz cualquier sentimiento que pueda llevarnos por el camino equivocado, sentí como si estuviera hablando directamente conmigo. Las palabras me golpearon con la fuerza de una sentencia judicial. Después de la asamblea, Diego me pidió que lo acompañara a caminar por el parque de María Luisa. Era una tarde perfecta de primavera sevillana, con el aire lleno del perfume de los jazmines y el sonido lejano de las fuentes. Caminamos en silencio durante varios minutos, pasando por delante de las familias que disfrutaban del domingo, ajenos al drama que se desarrollaba entre 2 hombres vestidos de traje que aparentaban ser simplemente hermanos cristianos, compartiendo un momento de compañerismo fraternal. Julián, dijo finalmente deteniéndose cerca de la Plaza de España, necesito contarte algo. El tono de su voz me alertó inmediatamente. Era serio, vulnerable, diferente al Diego seguro de sí mismo que conocía de las reuniones. Cuando Carmen murió, comenzó, mirando hacia el agua que rodeaba la plaza, pensé que nunca volvería a sentir conexión con otra persona. Durante 2 años viví como un fantasma, yendo a las reuniones, predicando, cumpliendo con mis responsabilidades, pero sin sentir realmente nada. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Hasta que te conocí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una confesión peligrosa. Durante un momento, el mundo se redujo a ese espacio de 2 metros que nos separaba, cargado de tensión, de posibilidades, de terror. Diego, murmuré, pero él continuó antes de que yo pudiera completar la frase. Sé que esto está mal según lo que nos han enseñado, siguió, con la voz ligeramente temblorosa. Sé que va contra todo lo que creemos, todo lo que somos, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Mi respuesta debería haber sido inmediata, automática, entrenada durante décadas de condicionamiento espiritual. Debería haber citado versículos bíblicos sobre resistir la tentación, sobre buscar ayuda de los ancianos, sobre confiar en Jehová para superar cualquier inclinación impropia. En cambio, lo que salió de mi boca fue, yo también. Esas 2 palabras cambiaron todo. Durante los siguientes minutos, nos quedamos allí parados, 2 hombres de mediana edad, vestidos con sus mejores trajes de asamblea, admitiendo en voz alta por primera vez en nuestras vidas algo que la organización que habíamos servido fielmente durante décadas consideraba una abominación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego. Era la pregunta del $1.000.000.
¿Qué hacen dos testigos de Jehová ejemplares cuando descubren que se han enamorado el uno del otro? ¿Cómo reconcilias 40 años de fe sincera con sentimientos que van contra todo lo que te han enseñado sobre la moral, sobre la naturaleza, sobre la voluntad de Dios? No lo sé, le respondí honestamente. No tengo idea, pero sabía una cosa. Ya no podía seguir fingiendo que no sentía lo que sentía. Ya no podía seguir viviendo la mentira de la perfección espiritual cuando mi corazón se había rebelado completamente contra todo lo que se suponía que debía creer sobre mí mismo. Esa noche, por primera vez en mi vida, no oré antes de acostarme. No porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque ya no sabía qué palabras usar para hablar con Él sobre algo que la organización me había enseñado que Él despreciaba. En cambio, me quedé despierto mirando las luces de Sevilla reflejarse en el río, preguntándome si era posible amar a Dios y amar a Diego al mismo tiempo, o si tendría que elegir entre los dos amores que habían definido mi existencia. La respuesta a esa pregunta llegaría mucho antes de lo que esperaba. La decisión de confesarlo todo llegó 3 semanas después de aquella tarde en el parque de María Luisa, durante una cena familiar que se había vuelto rutinaria, pero que esa noche se transformaría en el momento que dividiría mi vida en un antes y un después. Era domingo, 15 de mayo, después de la reunión de la tarde. Mi madre había preparado su tradicional pollo al ajillo, el mismo plato que cocinaba cada domingo desde que tengo memoria. La mesa estaba puesta con el mantel de encaje que había bordado mi abuela, los platos de la vajilla buena que solo usábamos para ocasiones especiales, y el crucifijo de madera que había presidido nuestras comidas familiares durante décadas. Mi padre, José Manuel, bendijo la mesa con la misma oración que había recitado miles de veces. Jehová, te agradecemos por estos alimentos y por la oportunidad de estar reunidos como familia en tu nombre. Amén. Durante los primeros minutos, la conversación siguió los patrones habituales. Mi madre comentó sobre el discurso público de esa mañana. Mi padre mencionó algunos puntos de la reunión de ancianos de la semana anterior. Yo asentía y contribuía con comentarios apropiados sobre el progreso espiritual de la congregación, pero cada bocado me sabía a ceniza. Cada palabra intercambiada me parecía parte de una representación teatral en la que ya no sabía cuál era mi papel. La normalidad familiar, que una vez me había dado seguridad, ahora se sentía como una cárcel construida con buenas intenciones y expectativas imposibles de cumplir. Julián, dijo mi madre mientras servía más arroz en mi plato, el hermano Sebastián me comentó que últimamente te ve un poco preocupado. ¿Hay algo que no nos estés contando? La pregunta directa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante un momento, consideré la posibilidad de seguir mintiendo, de inventar alguna preocupación laboral o económica que justificara mi comportamiento de las últimas semanas. Había perfeccionado el arte de las medias verdades durante tantos años, que mentir se había vuelto tan natural como respirar. Pero mientras miraba los rostros de mis padres, mi madre con sus 62 años, el cabello completamente blanco recogido en el mismo moño que había usado desde mi infancia, los ojos azules llenos de preocupación genuina, mi padre con sus 70 años, las manos manchadas de edad pero todavía firmes, la expresión serena de quien había dedicado su vida entera a servir a lo que creía era la voluntad de Dios. Supe que había llegado el momento de la verdad. Sí, dije, dejando el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Hay algo que no les he contado. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa y temor. Mi madre dejó de masticar, mi padre levantó la vista del plato, y durante unos segundos lo único que se escuchó en el comedor fue el tic-tac del reloj de pared que había marcado el ritmo de nuestra vida familiar durante 3 décadas. «Estoy enamorado»,
continué, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca con una claridad que me sorprendió. Profundamente enamorado, por primera vez en mi vida. Mi madre sonrió, una expresión de alivio cruzando su rostro. ¡Ay, hijo! ¡Qué susto me diste! Pensé que era algo grave. ¿Es una hermana de la congregación? ¿La conocemos? Es Diego, dije simplemente. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre dejó de masticar lentamente, como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar lo que acababa de escuchar. El reloj siguió marcando segundos, pero el tiempo en nuestro comedor parecía haberse detenido completamente. ¿Diego?, repitió mi madre, su voz apenas un susurro. ¿El hermano Diego Ruiz? Sí, la palabra salió clara y firme, sin temblor, sin vacilación. Durante 45 años había vivido con miedo de pronunciar esa palabra, de admitir esa verdad, de reconocer esa parte de mí que había mantenido escondida incluso de mi propia conciencia. Pero ahora que finalmente la había dicho, sentí algo parecido a la liberación. Mi padre se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se tambaleó. Su rostro había pasado del color normal a una palidez mortecina, como si la sangre hubiera abandonado completamente su cabeza. «No», dijo con una voz que no reconocí. «No, Julián, esto no puede estar pasando. ¡Papá! ¡No!», gritó, golpeando la mesa con el puño. Los platos saltaron, el vino se derramó sobre el mantel blanco y mi madre ahogó un grito de sorpresa. «Esto es obra del diablo, esto es una tentación, una prueba, una enfermedad que hay que curar». Me levanté también, enfrentándolo por primera vez en mi vida adulta. «No es una enfermedad, papá, es amor». «Eso no es amor», rugió. «Eso es abominación. Eso es pecado, eso es todo lo que hemos luchado contra durante toda nuestra vida». Mi madre se había puesto de pie también, temblando, con las manos apretadas contra el pecho, como si quisiera contener físicamente el dolor que acababa de recibir. «Julián», murmuró, «dime que no es cierto, dime que estás confundido, que es solo una amistad que has malinterpretado, dime que puedes orar y superar esto». La desesperación en su voz casi me quebró. Esta mujer que me había criado con tanto amor, que había sacrificado sus propios sueños para dedicarse completamente a la familia y a la organización, que había vivido cada día de su vida adulta tratando de ser el ejemplo perfecto de esposa cristiana, ahora me suplicaba que negara la única verdad auténtica que había reconocido sobre mí mismo. «No puedo mentir más», le dije, sintiendo las lágrimas que habían estado contenidas durante semanas, finalmente encontrar su camino hacia mis ojos. «No puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy. He intentado orarlo, he intentado suprimirlo, he intentado ser el hijo perfecto que ustedes querían, pero no puedo seguir viviendo una mentira». «Entonces, tendremos que llamar a los ancianos», declaró mi padre con una voz terriblemente calmada. «Esto requiere un comité judicial inmediato». Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Un comité judicial. La máquina disciplinaria de la organización que había visto funcionar docenas de veces a lo largo de los años, siempre desde la distancia segura de quien no tenía nada que temer. Hermanos citados a una pequeña habitación trasera del Salón del Reino, enfrentados por 3 ancianos con Biblias abiertas y expresiones severas, interrogados sobre los detalles más íntimos de sus transgresiones espirituales. «José Manuel», mi madre puso una mano temblorosa en el brazo de mi padre. Tal vez podamos hablar con él primero, ayudarlo a entender». «María del Carmen», la interrumpió mi padre, «nuestro hijo acaba de confesar que está viviendo en pecado mortal. No hay nada que hablar. Los ancianos deben saberlo inmediatamente». Me dirigí hacia la puerta, sabiendo que si me quedaba un minuto más, la conversación se volvería aún más dolorosa. Pero antes de salir, me volví hacia mis padres por última vez. «Los amo», les dije. «Siempre los he amado.
y siempre los amaré. Pero ya no puedo vivir tratando de ser la persona que ustedes y la organización quieren que sea. Tengo 62 años y finalmente sé quién soy realmente. Si sales por esa puerta, dijo mi padre con una voz quebrada pero firme, no vuelvas hasta que estés dispuesto a arrepentirte y cambiar. Entonces, supongo que esta es la última vez que nos vemos, respondí, y cerré la puerta detrás de mí. En la calle, bajo la luz dorada del atardecer sevillano, respiré profundamente por primera vez en semanas. El aire olía a azahar y a libertad. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de Diego. «Julián», respondió después del primer timbrazo. «Se lo dije», anuncié simplemente. «¿A quién?» «A mis padres, a todo el mundo. Ya no hay vuelta atrás». Un silencio largo siguió a mis palabras. Cuando Diego finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «¿Estás bien?» «No lo sé», admití honestamente, «pero por primera vez en mi vida soy libre». El comité judicial se programó para el miércoles siguiente, 18 de mayo, a las 8 de la noche en el Salón del Reino. 3 días que se sintieron como 3 años, durante los cuales la noticia de mi confesión se extendió por la congregación con la velocidad de un incendio en época de sequía. Mi padre cumplió su palabra y llamó al hermano Sebastián esa misma noche del domingo. No sé exactamente qué palabras usó para describir mi situación, pero el lunes por la mañana ya había hermanos de la congregación que me miraban de manera diferente cuando pasaba por el barrio camino al trabajo. Miradas esquivas, saludos incómodos, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. El martes recibí una llamada en mi trabajo. Era la secretaria del hermano Sebastián, una hermana mayor llamada Carmen, que había coordinado las citas de los ancianos durante más de una década. «Julián», me dijo con una voz profesionalmente neutral, «el hermano Sebastián quiere verte mañana miércoles a las 8 en punto en el Salón del Reino. ¿Puedes confirmar tu asistencia?» La formalidad de la invitación me resultó casi absurda. Como si fuera una reunión de negocios, no el evento que determinaría si sería expulsado de la única comunidad que había conocido durante toda mi vida. «Estaré ahí», le respondí. «Bien. Y Julián, puedes traer un acompañante si lo deseas. Algún hermano maduro que pueda apoyarte espiritualmente». Colgué el teléfono preguntándome quién sería el hermano maduro dispuesto a acompañar a alguien que acababa de confesar sentimientos homosexuales. La respuesta, por supuesto, era nadie. Durante esos 3 días, Diego y yo nos encontramos cada tarde después del trabajo, no en mi apartamento ni en el suyo. Ambos entendíamos que eso sería interpretado como evidencia de inmoralidad sexual, sino en lugares públicos, un banco en los jardines del Alcázar, una cafetería cerca de la catedral, el malecón junto al Guadalquivir. «No tienes que hacer esto», me dijo el martes por la tarde mientras caminábamos por la calle Betis. «Todavía puedes retractarte, decir que estabas confundido, que fue una crisis emocional temporal». Su sugerencia era práctica, lógica y completamente imposible de seguir. «Diego», le respondí deteniéndome para mirarlo directamente a los ojos. «Durante 45 años he vivido siendo quien otros querían que fuera. El hijo perfecto, el hermano ejemplar, el testigo irreprochable. No puedo seguir haciéndolo». «Pero van a desasociarte», insistió. «Vas a perder a tu familia, a tus amigos, todo tu mundo social. ¿Vale la pena?». Era la pregunta que me había atormentado durante esas 3 noches de insomnio. ¿Valía la pena perder todo lo que había conocido por la posibilidad de vivir auténticamente? ¿Era la libertad personal más importante que los lazos familiares, que la estabilidad comunitaria, que la paz doméstica que había mantenido durante décadas? No lo sé, le confesé, pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira. El miércoles llegó con una de esas lluvias primaverales que Sevilla regala ocasionalmente.
lavando las calles y llenando el aire de ese olor a tierra húmeda que siempre me había tranquilizado. Pero esa tarde, mientras me vestía con mi mejor traje para lo que podría ser mi última aparición oficial como testigo de Jehová, ni siquiera la lluvia podía calmar mis nervios. Llegué al Salón del Reino a las 7:50. El edificio estaba prácticamente vacío. Solo las luces de la pequeña sala trasera donde se celebraban los comités judiciales estaban encendidas. Entré por la puerta principal, mis pasos resonando en el salón vacío donde había pasado miles de horas durante mi vida, donde había aprendido a hablar en público, donde había sido bautizado, donde había servido como siervo ministerial durante 2 décadas. La puerta de la sala trasera estaba abierta. Adentro, 3 hombres que conocía desde la infancia estaban sentados detrás de una mesa rectangular, con sus Biblias abiertas y sus blocs de notas preparados. El hermano Sebastián García, coordinador del comité, de 68 años, anciano desde hacía 30. El hermano Mario Delgado, de 65 años, que me había enseñado a manejar cuando cumplí 18. El hermano José Fernández, de 72 años, que había sido amigo íntimo de mi padre desde que llegó a Sevilla en los años 80. «Buenas noches, Julián», me saludó el hermano Sebastián con una voz que intentaba ser cordial, pero que sonaba terriblemente formal. «Por favor, siéntate». Me senté en la silla solitaria que habían colocado frente a ellos, sintiendo el peso de sus miradas estudiarme como si fuera un espécimen bajo un microscopio. La sala olía a madera vieja y a esa mezcla de aftershave y ambientador que siempre asociaba con las reuniones importantes de la organización. «Julián», comenzó el hermano Sebastián, después de abrir la reunión con una oración, «tu padre nos ha informado sobre una conversación que tuvieron el domingo pasado. Antes de proceder, queremos darte la oportunidad de contarnos, con tus propias palabras, qué está pasando en tu vida». Durante un momento, contemplé la posibilidad de negar todo. Podía decir que había sido un malentendido, que mis palabras habían sido malinterpretadas, que estaba atravesando una crisis temporal de la cual ya me había recuperado. Los 3 hombres frente a mí querían creerlo. Podía verlo en sus ojos. Sería mucho más fácil para todos si yo simplemente retiraba mi confesión y volvíamos al status quo anterior. «Es cierto», dije en cambio, con una voz más firme de la que esperaba. «Estoy enamorado de Diego Ruiz Castilla». El hermano Mario suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando una respuesta diferente. El hermano José tomó notas en su bloc, escribiendo palabras que sin duda se convertirían en el registro oficial de mi transgresión espiritual. «Julián», continuó el hermano Sebastián, «¿entiendes la gravedad de lo que estás diciendo? ¿Comprendes que estos sentimientos van contra los principios bíblicos claramente establecidos? Entiendo que van contra la interpretación que la organización hace de ciertos pasajes bíblicos», respondí, «pero no estoy convencido de que vayan contra Dios». El silencio que siguió a mis palabras fue denso y pesado. Había cruzado una línea que no sabía que existía hasta ese momento. No solo había admitido sentimientos inapropiados, sino que había cuestionado la autoridad de la organización para interpretar la voluntad divina. «Julián», dijo el hermano Mario, con una voz paternal que recordaba de cuando era niño, «llevas 45 años en la verdad. Has visto las bendiciones de Jehová en tu vida cuando sigues sus principios. ¿Realmente estás dispuesto a abandonar todo eso por esto?» «No estoy abandonando a Dios», respondí. «Estoy abandonando una interpretación de Dios que me exige odiar una parte fundamental de quién soy». «¿Han tenido algún tipo de contacto físico inapropiado?», preguntó el hermano José directamente. «No», respondí honestamente. «Nos hemos dado la mano una vez. Eso es todo. Era la verdad».
A pesar de nuestras confesiones mutuas, Diego y yo habíamos sido escrupulosamente cuidadosos de mantener límites físicos apropiados. Ambos entendíamos que cualquier cosa más allá de eso sería usada como evidencia adicional contra nosotros. «¿Pero deseas más contacto físico?», insistió el hermano José. La pregunta me pareció invasiva, humillante, pero la respondí honestamente. Sí. Los tres hermanos intercambiaron miradas. Habían obtenido la confesión completa que necesitaban para proceder. «Julián», dijo el hermano Sebastián, «vamos a tomar un descanso de 15 minutos para deliberar. Cuando regresemos, te daremos nuestra decisión». Salí de la sala y me senté en uno de los bancos del salón principal, rodeado por la oscuridad y el silencio. A través de las ventanas podía ver las luces de Sevilla brillando en la distancia, toda una ciudad llena de personas que vivían sus vidas sin tener que justificar sus sentimientos más profundos ante un tribunal religioso. Cuando los ancianos regresaron, sus rostros no dejaban lugar a dudas sobre cuál había sido su decisión. «Julián Herrera Morales», anunció el hermano Sebastián con la solemnidad de un juez leyendo una sentencia. «Por conducta impenitente y por rechazar el consejo bíblico, queda desasociado de la congregación de las Testigas de Jehová». Las palabras resonaron en la sala como un martillo cayendo sobre un yunque. 45 años de vida espiritual, de servicio dedicado, de obediencia irreprochable, terminaban con una frase de 15 palabras. «El anuncio se hará en la próxima reunión», continuó. «A partir de ese momento, los hermanos de la congregación no podrán tener contacto social contigo, excepto en asuntos de familia inmediata necesarios». Me levanté de la silla, sintiendo extrañamente ligero a pesar de la gravedad del momento. «¿Alguna pregunta?», preguntó el hermano Mario. «Solo una», respondí. «¿Creen realmente que Dios quiere que yo viva odiándome a mí mismo?». Ninguno de los tres respondió. Salí del salón del reino bajo la lluvia, respirando el aire nocturno de Sevilla, como un hombre que acababa de ser liberado de una prisión donde había vivido toda su vida sin darse cuenta de que estaba encerrado. El anuncio se hizo el domingo siguiente durante la reunión de la tarde después del estudio de la Atalaya. Yo no estuve presente, pero Diego me contó los detalles esa misma noche, cuando vino a visitarme a mi apartamento por primera vez desde que todo había comenzado. Julián Herrera Morales ya no es más testigo de Jehová, había anunciado el hermano Sebastián con esa voz neutral que usaba para los asuntos administrativos. Sin explicaciones, sin detalles, sin drama. Solo 15 palabras que borraban oficialmente 45 años de mi existencia dentro de la organización. Diego me describió el silencio que siguió al anuncio, la manera en que algunos hermanos bajaron la cabeza, otros intercambiaron miradas significativas y unos pocos, principalmente hermanos jóvenes que me habían conocido desde niños, parecían genuinamente conmocionados por la noticia. «Tu madre estaba ahí», me dijo Diego suavemente, sentado en mi sofá, con una taza de té entre las manos. Lloró durante todo el resto de la reunión. Esa información me dolió más que el anuncio mismo. María del Carmen, que había construido toda su identidad alrededor de ser la esposa ejemplar del anciano ejemplar y la madre del hijo perfecto, ahora tenía que enfrentar las miradas compasivas y los susurros discretos de hermanas que se preguntaban dónde había fallado en mi crianza. «¿Y tú?», le pregunté, «¿cómo están tratando tu situación?». Diego suspiró profundamente. «Me citaron para el jueves, comité judicial también». No me sorprendió. La organización no podía permitir que uno de los protagonistas del escándalo quedara sin consecuencias. Diego tendría que enfrentar el mismo tribunal que yo había enfrentado, responder las mismas preguntas invasivas, tomar la misma decisión entre autenticidad y aceptación comunitaria. «¿Qué vas a decir?», le pregunté. «La verdad», respondió sin vacilación. «Si tú tuviste el valor de ser honesto, yo no puedo ser menos».
Su comité judicial se desarrolló exactamente como esperábamos. Diego confesó sus sentimientos. Rechazó la sugerencia de que buscara ayuda profesional para corregir su orientación sexual y fue desasociado el domingo siguiente. 2 anuncios en 2 semanas. La Congregación Centro de Sevilla perdió a 2 hermanos en circunstancias que generaron conversaciones susurradas durante meses. Los primeros días después de nuestras respectivas expulsiones fueron los más difíciles. La realidad del shunning, el ostracismo social completo que la organización impone a los desasociados, se hizo evidente inmediatamente. Hermanos que me habían saludado cordialmente durante décadas, ahora cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo. Cuando iba al supermercado del barrio, hermanas que había conocido desde niño fingían no verme, estudiando intensamente las etiquetas de productos que claramente no tenían intención de comprar. Lo más doloroso fue el silencio de mi familia. Mi padre cumplió su amenaza al pie de la letra. No respondía a mis llamadas telefónicas, no contestaba mis mensajes de texto, no abría la puerta cuando yo pasaba por su casa. Mi madre era ligeramente menos inflexible. Una vez la vi en el mercado de Triana y pude notar que luchaba entre su entrenamiento organizacional y su amor maternal. Pero al final, la doctrina ganó sobre el instinto. Perdí mi trabajo en la gestoría 3 semanas después del anuncio. Oficialmente fue por reestructuración empresarial, pero el dueño era testigo de Jehová y sabía perfectamente por qué había sido expulsado. De repente, a los 62 años, me encontré desempleado, socialmente aislado y enfrentando la posibilidad de reconstruir completamente mi vida. Fue Diego quien me salvó de la depresión que amenazaba con consumirme durante esos primeros meses. Su presencia constante, su humor seco, su manera de encontrar belleza en las pequeñas cosas de la vida que había aprendido a valorar después de perder a su esposa, me recordaron que la vida continuaba más allá de los muros del Salón del Reino. Nos mudamos juntos 6 meses después de nuestras respectivas expulsiones. Encontramos un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, cerca de la catedral, con balcones que daban a una calle estrecha llena de naranjos y el sonido constante de turistas descubriendo la magia de Sevilla. Era un hogar modesto pero nuestro, el primer espacio en nuestras vidas que podíamos decorar según nuestros propios gustos, donde podíamos hablar libremente, donde podíamos ser simplemente nosotros mismos. La transición no fue fácil. Ambos tuvimos que aprender a vivir sin la estructura social que había definido nuestras existencias durante décadas. Las noches de martes y jueves se sentían extrañamente vacías, sin reuniones a las que asistir. Los domingos por la mañana eran particularmente difíciles. Durante tanto tiempo habían estado llenos de actividad congregacional que no sabíamos qué hacer con esa libertad recién encontrada. Poco a poco, comenzamos a construir una nueva rutina. Diego encontró trabajo como contador en una empresa de construcción. Yo conseguí empleo en una librería independiente del centro histórico, donde mi amor por la lectura y mi conocimiento de idiomas resultaron más valiosos que mi pasado religioso. Los dueños, una pareja de jubilados que había abierto la librería como proyecto de vida, nunca preguntaron sobre mi historia personal y me trataron con la dignidad que había echado de menos durante los últimos meses como testigo de Jehová. El primer año fue un proceso de desintoxicación emocional. Tuvimos que desaprender 40 años de condicionamiento religioso, cuestionar cada creencia que habíamos aceptado sin análisis, redefinir conceptos fundamentales como moralidad, propósito y espiritualidad. Algunas noches nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando sobre doctrinas que habíamos defendido durante décadas y que ahora nos parecían arbitrarias o incluso dañinas. Fue durante esas conversaciones nocturnas que comenzamos a redescubrir nuestra propia espiritualidad,
separada de la estructura organizacional que la había definido durante tanto tiempo. No perdimos la fe en Dios, pero encontramos una manera más personal, menos dogmática, de relacionarnos con lo sagrado. Diego había traído consigo una Biblia que había pertenecido a su abuelo, sin las notas y referencias de la traducción del Nuevo Mundo, y ocasionalmente leíamos pasajes que resonaban con nuestra nueva comprensión de la gracia, el amor y la aceptación divina. El segundo año trajo reconciliaciones inesperadas. Alejandro, el hijo de Diego, vino a visitarnos desde Madrid. Durante años había mantenido una relación tensa con su padre debido a la presión religiosa, y la salida de Diego de la organización había abierto espacio para conversaciones honestas que habían sido imposibles antes. No se convirtió de repente en un defensor de nuestras decisiones, pero nos trató con respeto y gentileza. «Papá», le dijo a Diego durante esa visita, «nunca te había visto tan en paz contigo mismo». Era cierto. A pesar de todas las pérdidas, a pesar del dolor de la separación familiar, a pesar de la incertidumbre económica, había una serenidad en nuestras vidas que ninguno de los dos había experimentado cuando vivíamos tratando de cumplir expectativas externas imposibles. El tercer año llegó con una sorpresa que cambió todo. Mi madre apareció en la librería una tarde de octubre, con su cabello ahora completamente blanco y líneas nuevas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación y lágrimas secretas. «Hijo», me dijo simplemente, parada entre los estantes de novelas contemporáneas, «te he echado de menos». Fue una conversación breve, pero transformadora. No habló sobre la organización. No mencionó arrepentimiento o regreso. No citó versículos bíblicos sobre perdón condicional. Simplemente me abrazó con la fuerza de una madre que había luchado durante 3 años entre su amor incondicional y su obediencia religiosa. Y finalmente había elegido el amor. «Tu padre no puede saberlo», me susurró antes de irse, «pero voy a venir a verte una vez al mes. El segundo martes de cada mes, a las 4 de la tarde, aquí, en la librería». Y así comenzó una nueva tradición. El segundo martes de cada mes, María del Carmen aparecía en la librería, compraba un libro que probablemente nunca leería, y pasábamos una hora poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Me contaba sobre la salud de mi padre, sobre cambios en la congregación, sobre hermanos que preguntaban por mí discretamente. Yo le hablaba sobre mi trabajo, sobre Diego, sobre la vida que habíamos construido juntos. Nunca habló explícitamente sobre aceptar mi relación con Diego, pero cuando me preguntó si éramos felices y yo respondí que sí, vi algo parecido a la paz cruzar su rostro. Ahora, 5 años después de aquel domingo de mayo que cambió todo, puedo decir honestamente que no me arrepiento de la decisión que tomé. Perdí una familia, una comunidad, una identidad que había definido mi existencia durante 4 décadas. Pero gané algo mucho más valioso: la capacidad de vivir auténticamente, de amar sin esconderse, de despertarme cada mañana siendo realmente yo mismo. Diego y yo hemos encontrado nuestra propia manera de servir a otros. Participamos en un grupo de apoyo para ex testigos de Jehová que se reúne mensualmente en un centro comunitario cerca del río. Escuchamos historias de personas que han perdido todo por elegir la autenticidad sobre la conformidad, y tratamos de ofrecer esperanza a quienes están considerando dar el paso que nosotros dimos. No será fácil, les decimos siempre, pero será verdadero. Y al final, la verdad siempre vale la pena. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.